Vamos a compartir la pantalla y podríamos empezar que alguna de ustedes me ayudara diciendo qué es para ustedes cristalización. Entonces, este problema, vean, aquí hay un cristal. Les pregunto si ustedes han hecho algún ejercicio de cristalización en los laboratorios de química. Creo sí, que profe, sí hemos hecho. Sí hemos hecho. El ejercicio de cristalización, bueno, les cuento que en química analítica yo hice un ejercicio, creo que era de cristalización, y se me echó a perder, le cayó moho, una cosa así, fue un desastre. Más adelante hice otro, ya como profesor he hecho ejercicios de cristalización pues que han salido muy bien. Hay unos kits, les cuento, ustedes van, creo que hay ciertos lugares en algunas de estas tiendas que hay, como incluso de Librería Internacional, una de estas, hay unos kits de experimentos para niños y hay un experimento que es de cristalización con fosfato monoamónico, una cosa así, que tiene una buena diferencia de solubilidades. Uno puede hacer cristales como este grandote, eso sí dura una semana, porque tiene que estar totalmente sin perturbaciones el sistema, dejar que el cristal crezca y se obtienen unos cristales muy bonitos como este. Tiene tintes para ponerle colores, etcétera. Entonces, ustedes pueden comprar este kit y hacer en su caso un ejercicio de cristalización para, como dicen, practicar pues lo que vamos a hablar ahora. Es más, imaginémonos un experimento mental. Acuérdense cuando ustedes hicieron un ejercicio de cristalización, lo que se ocupa para la discusión que vamos a tener. Entonces, por eso esta foto. Es más, esta foto que está acá es de un experimento real que hice yo de cristalización. Pero me interesa, antes de que darle yo la definición, que ustedes me digan su definición con sus propias palabras. ¿Qué es para ustedes cristalización? Creo que todos tenemos un concepto de lo que es cristalización. Y como técnicos, como ingenieros, podemos construir una definición. Yo siempre relaciono la cristalización con la nucleación. Después que se forman los núcleos se da el crecimiento del cristal. Muchas gracias a la compañera que nos puso eso en el chat. De hecho, ese es un comentario bastante técnico. Si me dicen que la cristalización es cuando se forman cristales en una solución sobresaturada, pues podríamos decir que esa es una posible definición, aunque suene un poco repetitiva. Pero esa es una descripción de lo que se observa. Si vemos lo que está escrito aquí, pues podemos ver primero que es una operación unitaria. Todo lo que estamos viendo son operaciones unitarias. También podemos decir que es una operación de separación. ¿Se acuerdan mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas? ¿Qué tipo de mezcla es la que se separa aquí? Esa es la clasificación más simple que hay de las operaciones de separación. Heterogéneas cuando hay más de una fase. Homogéneas cuando hay una sola fase, que es una solución. Entonces pensemos en la situación inicial. Vean que la situación inicial es una solución, entonces la cristalización es un método de separación de mezclas homogéneas, en donde creamos una fase por medio de un cambio en la concentración o un cambio en la temperatura. ¿Cómo hacían ustedes en el laboratorio para hacer una cristalización? Si me dijeron que se han hecho experimentos de cristalización, pues ¿cómo lo harían ustedes si tuvieran que proponer o explicarle a alguien cómo se hace un experimento de cristalización? Profe, creo que consistía en hacer una solución sobresaturada y uno la calentaba y después se dejaba enfriar, si no me equivoco. Entonces, Sí, ¿cómo haces una solución sobresaturada? O cualquiera puede responder, no solamente la compañera. Porque, digamos, el calentamiento es importante, pero el orden es importante. Eso espero yo que lo tengamos claro, y si no, pues hoy lo vamos a tener claro. O sea, para hacer una solución sobresaturada, podríamos empezar preguntándonos qué es una solución sobresaturada, que está ahí en la pantalla.
el término, pero no nos lo están definiendo. ¿Qué entendemos por solución sobresaturada? Me voy un paso atrás. ¿Qué entendemos por solución saturada? Es la que tiene más soluto. Más soluto. Esa podría ser la sobresaturada. Entonces, ¿alguien más que quiera añadir a lo que dijo la compañera? Solución saturada. Cuando veíamos en los laboratorios de química, hay un dato muy importante que también está en la pantalla, una propiedad que es la que me determina pues todo este proceso de cristalización, que me permite saber, por ejemplo... Punto. Ay, perdón. Adelante. No, que es del punto como donde ya no se puede, donde ya el soluto no se puede solubilizar, por así decirlo, en el disolvente. O sea, ya es como el punto máximo cuando está saturada. Si ya usted agrega más soluto, ya no sería soluble en Sí, ese por eso disolvente. se llama saturada. Muchas gracias, muchas gracias. Y eso, hay una propiedad que, ¿cómo sabemos, por ejemplo, cuánto es esa capacidad máxima de un disolvente para disolver un soluto? Para ponerles un ejemplo, azúcar en agua, sal en agua, sulfato de cobre en agua, pues yo puedo empezar a disolver y exactamente, disculpen, como dice la compañera, llega el momento en que no puedo disolver más. Entonces, ¿cómo se llama esa propiedad? Que la puedo buscar en un manual, el manual de Merck o en el Perry. Si yo quiero hacer una solución saturada, pues yo pudiera buscar cuántos gramos de azúcar tengo que pesar, cuántos gramos de sal, etcétera, dependiendo de la cantidad de agua. Entonces, ¿cómo se llama esa propiedad? Y está en la pantalla. Entonces, no es una pregunta complicada. Es la solubilidad, profe. La solubilidad, correcto, correcto. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Es de las cosas fundamentales de cristalización, que es una operación, que ahí dice, basada en la dependencia de la solubilidad con la concentración y con la temperatura. Entonces ya ustedes me están comentando la parte de la concentración, solución saturada. Pero para hacer los cristales yo necesito que la solución sea sobresaturada. ¿Qué significa eso? Ya casi pasamos de esta diapositiva, un par de cositas más. Definamos o entendamos que es una solución sobresaturada. Ya definimos solución saturada. ¿Qué sería una solución sobresaturada? Cuando la concentración de soluto es mayor a lo que puede aguantar de solución. Es correcto. Bajo ciertas condiciones yo puedo tener una solución, la concentración por encima de la saturación, y entonces con cualquier perturbación o en una forma espontánea se van a formar cristales porque estamos por encima de la condición que es termodinámicamente estable. O sea, es una cuestión incluso termodinámica. Precisamente en el experimento de cristalización agarramos la solución caliente, la ponemos en algún lugar que nadie lo toque durante una semana para que entonces cuando se va enfriando, entonces lentamente el proceso de formación de cristales empieza a ocurrir y van a poder formar esos cristales grandes. Si nosotros lo hacemos, por ejemplo, un golpe en la mesa, una solución caliente la enfriamos y podría ser que no se haya precipitado nada, pero con solo un golpe en la mesa, un golpe en el beaker o agarrar un cristalito y echarle un cristalito, pues uno puede ver una formación inmediata de cristales, porque como les digo, hay un tema de estabilidad termodinámica, de energía libre. Incluso en internet hay unos videos donde hay una gente que, digamos, agarra una solución y le empieza a echar como en un Pyrex,
y se empieza de una vez a ir formando el cristal. Va creciendo el cristal inmediatamente porque ya está sobresaturada la solución. Les hago una pregunta. ¿Ustedes han visto unas bolsitas que son, como dicen, frío instantáneo o calor instantáneo, que venden en las farmacias? Tal vez en la casa de alguno o alguno de ustedes hay. ¿Cómo se llama? Pues creo que yo tengo uno. Se los quedo debiendo para la próxima clase. Yo tengo como una bolsita plástica, por decirlo así. De hecho, tiene una forma bonita, una estrellita, que la venden en la farmacia, que es como un líquido de color y tiene adentro como una piecita de metal, y si uno la mueve, inmediatamente se solidifica y se calienta. Eso creo que es con acetato de sodio. Y hay unas que son de frío, o sea que más bien se enfría. Eso existe comercialmente, unas bolsitas pero para que me digan qué creen ustedes que es eso, esos paquetes que sirven, que con solo que yo lo perturbe, se solidifica y se calienta o se enfría. ¿Qué podríamos estar viendo allí? También hay videos de eso. Yo voy a ver si busco un video para que lo entendamos mejor, pero pensemos qué podría estar sucediendo allí. ¿Por qué se solidifica? ¿Por qué suelta calor? ¿O por qué más bien absorbe calor? Profe, nada más, entonces digamos, esas bolsitas de algún modo son un proceso de cristalización. Es la duda. O sea, porque Correcto. Muchas gracias, Mercedes. la plaquita se van formando como cristalitos, pero súper rápido. Y ya la plaquita es como el elemento que perturba. Entonces, esa bolsita, por ejemplo, cuando ya está gastada, entre comillas, uno la mete en agua caliente un rato, se vuelve a hacer líquida y uno la guarda de nuevo sin perturbación, y entonces esa bolsita es una solución sobresaturada de una sal que, además de cristalizar, tiene una entalpía, vean, una entalpía de cristalización muy alta. Entonces, cuando cristaliza, ya sea que libera calor o absorbe calor. Entonces, eso le han encontrado una aplicación práctica para tener, como dicen, bolsitas calientes o bolsitas frías para cuestiones musculares. Y vean que ya estamos viendo terminología y ya estamos viendo un poco el proceso. Y hay dos preguntas interesantes. Vamos a ver, pasamos aquí. ¿Por qué es importante la cristalización? Aquí vienen algunas razones, pero me gustaría que comentemos, que me digan qué piensan ustedes, por qué creen que es importante la cristalización. Piensen en un laboratorio de química, un laboratorio típico de química, donde están todos los productos químicos. ¿Qué nos imaginamos? ¿Qué veríamos en un laboratorio de química? De un lado estarían las botellas de líquidos, por ejemplo, los líquidos orgánicos, los ácidos, los alcoholes, etc. Y del otro lado, ¿qué tendríamos? ¿En qué forma están muchos de los productos químicos que ustedes conocen? Me pueden decir que gaseosos, pero esos son de hecho una minoría. Líquidos hay muchos, pero ¿cuál es la otra forma? Por ejemplo, en nuestra casa, el azúcar, la sal, ¿cómo lo tenemos? Granulados. Granulado, ok. ¿En qué estado físico están? Sólidos. Sólidos, ok. Entonces, esa era la respuesta que estaba buscando. Muchas gracias. Entonces, sí, los productos químicos, muchos productos químicos que conocemos, los conocemos en forma sólida. Entonces, y esos gránulos que mencionó la compañera son cristales. O sea, se comercializan en forma de cristales. Ese es el término técnico. Entonces, eso es un detalle. Cuando tenemos una cristalización,
La solución, por ejemplo, puede tener impurezas, puede ser el resultado de una fermentación, el resultado de un proceso químico, pero cuando hacemos una cristalización, una característica que tiene la cristalización es que el cristal en sí es puro o casi puro. El casi es porque a veces se meten, digamos, quedan defectos dentro del cristal, o sea, se meten moléculas o partículas dentro del cristal que siguen siendo impurezas. Entonces incluso se hace recristalización en química analítica, por ejemplo. Eso es una propiedad muy interesante. Otra razón por la que los cristales no son totalmente puros es porque en la superficie del cristal están mojados, los cristales están mojados. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, ustedes, si hacían cristalización, después tenían que lavar los cristales, por ejemplo. Hay que lavarlos con disolvente puro para aumentar la pureza. Después pensemos digamos, en un laboratorio o en una planta química. En plantas químicas posiblemente tendríamos un saco de un producto químico. Voy a pensar en ácido cítrico. El ácido cítrico es un ácido que yo tengo en forma sólida. Entonces yo trabajé en una empresa montando los planes de emergencia. Y eso incluye ya los planes de control de derrames. Entonces, para controlar derrames de álcalis, derrames alcalinos, lo que yo recomendé fue tener un saco de ácido cítrico. El ácido cítrico es una base débil, es un producto que no es tóxico, incluso se puede comer el ácido cítrico, es un producto sólido que no se va a descomponer. Entonces teníamos unos gabinetes con los saquitos de ácido cítrico por si había un derrame y la palita. Vean qué interesante. Pero ¿qué pasa si se me cayó uno de esos sacos de ácido cítrico y se me hizo un reguero en el suelo? ¿Se va a viajar ese derrame hasta alguna alcantarilla o algo así? ¿O cómo manejamos ese reguero, ese derrame? Para tal vez aclarar mi pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre ese derrame de un saco de ácido cítrico y un derrame de un barril de benceno? ¿Cuál sería nuestra respuesta, digamos, como ingenieros o como encargados de una brigada de control de derrames? Ven que eso es importante porque tal vez a muchos de nosotros, muchos de ustedes, a mí me tocó cuando yo empecé a trabajar en seguridad industrial en toda la parte de almacenamiento, manejo, de productos químicos, brigadas de emergencias, control de derrames, etcétera. Entonces yo tengo que saber cómo manejar un derrame de un producto químico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sólido y un líquido en cuanto a manejo? ¿O tienen el mismo manejo? Desde lo que me acuerdo de los laboratorios, que hay que desecharlos como un recipiente especial. Sí, pero no estoy pensando tanto como en qué va el recipiente. O sea, imagínate el derrame, se derramó de un camión, que se cayó un saco de sulfato de cobre y se regó. A diferencia, ahora, el otro experimento mental es que de un camión se caiga un estañón con, digamos, isopropanol y se rompió. Pues, ¿cuál es la diferencia en el comportamiento del sólido y el comportamiento del líquido? Y el líquido se va a expandir. El líquido se va a mover, digamos. Expandirse es otra cosa. El líquido va a fluir, porque es un fluido. Entonces el líquido, de hecho, va a fluir y va a buscar, digamos, si hay una alcantarilla, se puede ir por esa alcantarilla, puede contaminar un río. Entonces, uno lo primero que hace cuando hay un derrame, en caso de que no lo supiéramos, pero incluso hicimos una actividad que era la del análisis del accidente de Fanal, y una de las cosas que hay que hacer cuando hay un incendio, cuando hay un derrame o un potencial de derrame de un líquido, es ir y tapar todas las alcantarillas. O sea, hay que tapar, incluso hay unas alfombras especiales de hule, donde uno pone todas las alcantarillas
taparlas para prevenir un derrame. La otra opción es que haya diques en la empresa, que haya diques en ciertas zonas donde se manipulan líquidos para que el líquido quede retenido. Por ejemplo, en Recope los tanques de almacenamiento tienen unos diques grandísimos, o sea, son unos diques grandes porque tienen que contener toda la capacidad del tanque. Eso es ejemplo del manejo de líquidos. A diferencia de un sólido, el sólido si se derregó, pues ahí se queda. Por eso dice ahí que es más fácil de manejar. Incluso en un derrame es más fácil de manejar. Con una palita yo lo puedo recoger. Es más, yo puedo transportarlo en sacos, transportarlo en cajas, transportarlo de diferentes maneras. Puedo envasarlo en botellas. O sea, tiene diferentes opciones para el envasado y el almacenamiento. Vean que aquí dice la determinación de proteínas. No sé si ustedes han escuchado una noticia, creo que fue este año, pero que ya tiene 2 o 3 años, un hito, lo que se llama en inglés un breakthrough, un hito en la determinación de las estructuras de proteínas que tiene que ver con un programa llamado AlphaFold. No sé si han escuchado esa noticia. Eso fue una noticia a nivel de los informáticos, pero también a nivel de los bioquímicos. Es una noticia muy importante. O alguno de ustedes que le interese la bioquímica, que haya escuchado esa noticia. Si no han escuchado la noticia, les doy un poco de contexto. La determinación de la estructura de proteínas es muy importante para saber, por ejemplo, por qué un anticuerpo funciona como funciona, por qué una enzima, por qué una hormona, etcétera, funcionan. Incluso ciertas medicinas ahora se están diseñando tomando en cuenta la forma de que digamos, la medicina calce en el espacio de una enzima o el espacio de una proteína determinada por ejemplo, para que evite ciertos fenómenos de replicación de ADN y, por ejemplo, prevenir el cáncer. O sea, el tema de la síntesis de proteínas, la forma que adoptan las proteínas es muy importante en farmacia, en medicina. Entonces, hasta hace algunos años, o sea, los bioquímicos han dedicado muchísimas horas tratando de ver cómo se predice la estructura de una proteína a partir de la cadena de aminoácidos, porque a partir de la cadena de aminoácidos, pues las proteínas se van doblando y hay 4 niveles de doblamiento, o sea, de plegamiento, así se dice. Y entonces es un tema muy complejo. Resulta que con la inteligencia artificial ya se logró, o sea, ya es un hecho, ya se logró. Hay un programa que si uno le da la cadena de aminoácidos, el programa le predice con más de un 90% de precisión la forma que va a tener esa proteína. Y eso es un hito porque va a permitir avances en farmacia, avances en proteína, avances en tratamiento contra el cáncer, contra enfermedades genéticas, etcétera, etcétera, para que vean qué interesante. Entonces, ¿cómo se determinaba hasta hace algunos años la estructura de una proteína? Había que cristalizarla con una alta pureza para meterle un aparato de difracción de rayos X para determinar por medio de, por decirlo así, matemáticas, analizando los datos con Fourier y una serie de cosas, poder sacar la estructura de las proteínas. Es más, la primera proteína que se logró determinar la estructura de esa manera, con difracción de rayos X en los años, hace como 70 años creo, u 80 años, fue la hemoglobina. Eso es todo un tema importantísimo. El plegamiento de proteínas, busquen esa noticia. Está en YouTube, hay videos en español, inclusive AlphaFold. Tal vez se los escribo en el chat, porque creo que tiene que ver con ese tema de cristalización y, como les digo, va a tener un impacto en la medicina, en la farmacia, en el diseño de medicamentos, etcétera. AlphaFold, así se llama el programa. Si estamos viendo el chat, es más, ya el programa está en su versión 2, que es mejor que la versión 1. Esto tiene que ver incluso con un concurso que hacen a nivel mundial. Hay unas universidades que hacen un concurso todos los años ponen unas secuencias de aminoácidos y ponen a competir a universidades, empresas privadas, etcétera, a ver quiénes logran
predecir el plegamiento de esas proteínas, y eso ha servido para el desarrollo de software. Por ejemplo, el desarrollo de software, el desarrollo de técnicas, y como les digo, pues esta empresa AlphaFold, ese programa que lo desarrolló una empresa privada en Inglaterra, es la que ha ganado últimamente todos los concursos. Y es un tema, lo que ahora se llama, ahora hay una tendencia que es el crowdfunding, crowdsourcing, o sea, hacer las cosas por medio de la masa. O sea, tirar un problema al internet y que miles de personas trabajen en el mismo problema, y eso genera progresos muy grandes en corto tiempo. Es el tema de la colaboración. Puede parecer que me estoy saliendo del tema, pero no. Todo esto se los comento porque como ingenieros e ingenieras químicas, esos temas nos deberían interesar. Es una noticia científica y por tanto deberíamos conocerla. Desventajas de la cristalización. Pensemos en una ventaja que tienen los fluidos. Si yo quiero transportar un fluido, tengo una fábrica de ácido cítrico en Limón y la quiero transportar a un cliente que está en Heredia. ¿Cómo lo tengo que transportar? Ácido cítrico es un sólido, acordémonos. Son cristales blancos. Les cambio un poco la pregunta. ¿Cómo transporta Recope la gasolina entre el plantel de Limón y el plantel de La Garita en Alajuela? Es como en tanques como de metal, no sé qué material será. Sí, me cuesta escucharte, Mónica. Tienes que acercarte al micrófono. Son como tanques en camiones, como de metal. Sí, eso es como se transporta de La Garita a Punta Arenas, por ejemplo, o a Guanacaste o a San Carlos, y hay una razón muy, muy importante, pero entre Limón, Turrialba, Siquirres, Cartago, hasta llegar a La Garita de la Alajuela, no se utilizan camiones cisternas. El Recope no utiliza camiones cisternas para transportar la gasolina. Más los dueños de camiones cisternas son empresas privadas. Entonces, ¿quién nos quiere agregar a lo que comentó la compañera? ¿Cómo transporta Recope los combustibles normalmente? Creo que todos lo hemos visto cuando hemos estado en la carretera que vamos para Limón. Profe. Adelante. Es por tubería, ¿no? Por tubería, sí. Y eso, a nivel de operaciones unitarias, ¿qué es lo que están haciendo ahí? O sea, tubería está bien, eso se llama un oleoducto. Entonces, Recope tiene un oleoducto. Entonces, ¿qué equipo necesita para mover ese fluido? Típicamente. Bombas. Bombas, correcto, bombas. Entonces, por medio de bombeo, yo puedo transportar 123 kilómetros un líquido por medio de estaciones de bombeo. Esa es una gran ventaja que tienen los líquidos que no tienen los sólidos. Entonces, eso es una desventaja de los cristales, que yo tengo necesariamente un camión, necesito un camión para transportar esos sólidos. Otro detalle es que yo tengo que hacer el lavado, secado, o sea, tengo que hacer filtrado, lavado y secado de un cristal. Entonces no son una operación, son toda una serie de operaciones. Entonces eso también puede ser una desventaja. Y después que si yo tengo varias sustancias, pues en cristalización generalmente solo me interesa obtener un producto. O sea, solo puedo purificar un producto. A diferencia de la destilación, a diferencia de otras operaciones que yo podría sacar diferentes productos. Entonces, esos son desventajas. Vamos a ver si avanzamos. Esta es una presentación súper corta. Terminología. Básicamente, me interesa que conozcamos 3 términos. Líquido madre. La solución inicial se llama el líquido madre. Vean qué interesante. El cristal, por supuesto, es el material sólido que tiene una estructura cristalina.
Y el magma es cuando ya se formaron los cristales, la mezcla de solución y cristales se llama magma. Una pregunta básica, cuando yo al inicio tengo una solución sobresaturada y obtengo la cristalización, ¿en qué condición queda la solución saturada, sobresaturada, menor que saturada? ¿En qué condición queda? Si hemos visto cristalización en cursos anteriores, pues yo esperaría que sepamos eso, incluso del experimento de cristalización, pero les voy a ayudar. Vean que cuando se hace la cristalización, imagínense en otros procesos cuando hay una condensación de agua a punto de rocío, acuérdense cómo queda el aire, queda saturado. Entonces, parecido aquí en cristalización, cuando yo obtengo la cristalización, la solución remanente queda en una condición saturada, porque eso significa que solo cristaliza el exceso. Es importante que lo entendamos para la hora de hacer los cálculos. Viene una pregunta muy interesante que les podría hacer un quiz la próxima clase, que sea, dígame los 2 criterios para definir la pureza de un cristal. O la calidad, más bien la calidad de un cristal. Entonces, se podría responder en 5 segundos o en 10 segundos. Pureza y tamaño. Eso es lo que me determina la calidad de un cristal. La pureza, pues que no tenga contaminación en la superficie, eso depende del lavado, y que no tenga contaminación adentro del cristal. Entonces, vean, por eso les digo que generalmente una vez que tengo los cristales tengo que filtrarlos, tengo que centrifugarlos, son 2 opciones, tengo que lavarlos para eliminar esas impurezas. A veces tengo que recristalizar, pensemos en química analítica, ellos recristalizan en solvente, o sea, vuelven a disolver en un solvente, vuelven a cristalizar para tener cristales pues sumamente puros. No sé si ustedes, otra noticia científica, se acuerdan de los experimentos para la determinación del kilogramo, la redefinición del kilogramo, que se hizo un experimento, o sea, se hizo una bola de silicio ultra puro. Y esa bola es la esfera más perfecta en el mundo. No sé si les suena conocido a alguna de ustedes esa noticia. El experimento Avogadro se llamaba eso. Hay un video en internet, en YouTube, que se llama The Roundest Object in the World. El objeto más redondo del mundo. Que es sobre esa bolita que pesa 1 kilogramo y que es tan perfecta, decían ahí, que si la hacemos más grande, tan grande como la Tierra, la montaña más alta tendría 10 metros. Una cosa así. No les suena. Pues les voy a mandar ese video también porque tiene que ver con cristalización. Hicieron un crecimiento de un cristal de silicio ultra puro. Además, eso se hace para todo lo que son microprocesadores. Se necesitan cristales de silicio ultra puro. Además, las impurezas después se añaden a propósito para crear los transistores. Los transistores se basan en añadirle impurezas a un cristal de silicio. Igual en caso que no lo supieran, vean, estos son temas que como ingenieros e ingenieras químicas deberíamos conocer, ya sea a nivel de noticias científicas o a nivel de conocimiento básico. Por ejemplo, desde el tema, si ustedes en algún momento trabajan en microprocesadores, pues deberíamos saber cómo funcionan los transistores. Entonces, el tema de la pureza y el tema del tamaño es un tema de tiempo. Si yo hago la cristalización lenta, obtengo cristales grandes. Si yo tengo la cristalización rápida, obtengo cristales pequeños. Eso creo que ustedes también lo deberíamos saber. Es más, en algo tan sencillo como en la congelación de alimentos, eso aplica. Si yo tengo un enfriamiento rápido de una carne, por ejemplo, obtengo cristales pequeños y eso me previene un daño al material. Si yo hago un enfriamiento lento, obtengo cristales grandes y puedo dañar el material. Es más, si ustedes han visto un tomate
se les congeló el tomate en la refrigeradora. ¿Cuántos de ustedes les pasa que se les congeló el tomate o se les congeló la lechuga en la refrigeradora? Y eso tiene que ver con el tema. A mí me pasa mucho, pero al fondo de la refrigeradora, que supongo Sí, que es eso donde tiene está que más ver frío. con el ajuste del refrigerador. Y bueno, ¿y qué pasa con ese tomate cuando se descongela? Está como feo. Digo, voy a darle un criterio, tal vez no ingeniería, se pone feo, no sabe rico. Se ponen como suaves. El tomate queda todo suave. ¿Por qué? Porque se formaron cristales de hielo dentro de las células y reventaron las células. Eso es lo que sucede. Es más, cuando se empieza a descongelar, parte del tema es que empiezan a crecer los cristales. Entonces dañan las estructuras celulares y eso hace que el alimento se dañe. Entonces vean que los tecnólogos de alimentos se preocupan mucho de que si un alimento se congela, hay que congelarlo rápido. Que congelarlo rápido para que los cristales sean pequeños. Y esto es un ejemplo que ilustra lo que estamos aquí comentando. Vean una pregunta interesante. Si yo les pregunto por métodos de purificación de agua, ¿alguno de ustedes pensaría en cristalización? ¿Cómo podríamos usar la cristalización para purificar agua? No purificar sal o un cristal o un producto químico, purificar agua. Esa es una pregunta que yo a veces hago cuando vemos evaporación en el curso anterior. Métodos para purificar agua. Y entonces para ponerlos a pensar lo que se llama pensamiento lateral, que es tratar de salirnos de la caja. Si estuviéramos en el Polo Norte y necesitáramos agua, estamos en un submarino en el Polo Norte y estamos rodeados de agua de mar, ¿dónde podríamos conseguir agua pura? De nuevo, estas preguntas, algunas de las preguntas que hago es para ponerlos a pensar, porque como ingenieros e ingenieras tenemos que pensar, incluso, como les digo, pensamiento lateral, tratar de pensar cosas nuevas, formas nuevas de aplicar lo que conocemos, y este sería un ejemplo. Yo creo que se podría conseguir como en los bloques de hielo. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias. Yo, es que la verdad no sé cómo se purifica el agua digamos, con esta cristalización. O sea, la idea es como Vos me lo estás diciendo, ¿qué es el hielo? de agua. Entonces, Es lo un que cristal. es un cristal. Ok. Entonces, una forma de purificar agua es por congelación. Y eso es un ejemplo de cristalización. Estamos convirtiendo el hielo en cristales y entonces acuérdense que la cristalización es un fenómeno en el cual el cristal que se forma es puro. O sea, tiende a excluir lo demás. Se forma un cristal puro, entonces en el caso del agua se me va a formar, aunque sea a partir de agua de mar, el cristal en sí va a ser agua pura, agua potable. Entonces vean, yo puedo purificar agua por medio de congelación. Por eso les digo, es aplicación de algo que conocemos, pero es un ejemplo también de pensamiento lateral. Es más, hay un cuento de ciencia ficción, no sé, los que les gusta la ciencia ficción, que se acuerden del cuento The Martian Way de Asimov, que fue escrito en 1956, la forma marciana, que tiene actualidad porque ya se está hablando de colonizar Marte, de mandar gente a Marte, y ellos van a necesitar agua. ¿Alguien que haya leído ese cuento? Ustedes dirán, ¿qué le pasa al profesor que está divagando mucho? Pero no, ese cuento tiene mucha relación con ese tema que estamos viendo el día de hoy. Se los puedo resumir en un minuto. En Marte, en la colonización de Marte, van a necesitar agua
Entonces, en ese cuento, el agua la tenían que importar de la Tierra y hay un conflicto entre la Tierra y Marte, una cuestión política, y entonces les ponen peros a la importación de agua, y entonces los marcianos deciden que van a ir a Saturno a traer los bloques de hielo que hay en los anillos de Saturno. Ven que, como dicen, que volado, y eso lo escribió Isaac Asimov en 1956. Se trae un bloque de hielo del tamaño de una montaña de Saturno, y entonces supuestamente con eso ya los marcianos se independizan de la Tierra. Entonces, y se llama The Martian Way. Por si lo quieren buscar, el cuento en internet, la forma marciana o el modo marciano, posiblemente sea en español, The Martian Way, Martian, de Martian, marciano. Entonces es un cuento sumamente interesante y como les digo, pues lo saco a colación porque tiene de alguna manera relación con el tema de la cristalización. Aquí estamos viendo las etapas de la cristalización, que es lo que me interesaría que ustedes sepan. El tema primero tengo que hacer la solución sobresaturada, y en la primera diapositiva decía que yo puedo hacerlo por evaporación, puedo evaporar parte del solvente, o puedo hacer solvente caliente, hago una disolución que tal vez no es saturada a una alta temperatura, pero al bajar la temperatura, pues se vuelve sobresaturada. Incluso habla de que yo puedo bajar la temperatura, puedo incluso hacer vacío para hacer una evaporación por vacío. O sea, hay diferentes técnicas. Una vez que tengo la sobresaturación, pues ocurre la nucleación, que puede ser algo tan simple como sembrar. Se habla de siembra de un cristal. Eso se convierte en un núcleo. Además, cualquier impureza en la solución se convierte en un núcleo de cristalización, y luego ocurre el proceso de crecimiento de cristales. Y entonces aquí una de las cosas que nos interesa, ya esta es la última diapositiva, una de las cosas que nos interesa saber es que muchos de esos procesos son dinámicos. Entonces, en un cristalizador, en un proceso de cristalización, está ocurriendo al mismo tiempo disolución de cristales y formación de cristales. Entonces, dependiendo de las condiciones de temperatura, concentración, etcétera, hay uno de los procesos que gana. Para que haya cristalización, pues el proceso de cristalización es el que tiene que ganarle al proceso de disolución. Esos temas de velocidad son los que nos determinan, por ejemplo, el tamaño de los cristales. Y entonces terminamos con el tema de la fuerza impulsora. El tema de la fuerza impulsora, pues si yo les pregunto de nuevo en un quiz cuál es la fuerza impulsora de la cristalización, ya prácticamente tenemos listo el quiz para el próximo viernes, las 2 preguntitas. Pues, ¿cuál sería la respuesta? La fuerza motriz o la fuerza impulsora. Aquí lo tenemos en pantalla. La diferencia de concentraciones entre la concentración, vean, al inicio va a ser sobresaturada y al final va a ser saturada. Entonces eso nos define la diferencia de concentraciones, la fuerza motriz.